Nos metemos en trigo y ya un amigo de todos ustedes le han acortado el tiempo. Tienen minuto 20 segundos, 1 minuto 20 segundos para la charla. Fede, bueno, le hace asco. ¿Tenía 1 minuto o habló 1 minuto? Señor Federico Sánchez del INTA Malfredi. Bueno, antes de ir a ver las máquinas y ver lo que es la cosecha de trigo, vamos a hablar rápido de todo lo que es eficiencia de cosecha. Ustedes saben, estamos en plena campaña de cosecha de trigo, de grano. Ya estamos en el último tramo. ¿Y cuál creen que es la principal causa de pérdida de trigo en Argentina? La pérdida de grano al momento de la cosecha. ¿Cuál es la principal causa? Que no medimos, no tenemos idea de cuánto está perdiendo la máquina. Nosotros con los resultados que tenemos hasta el momento son 115, 118 kilos por hectárea que en este momento están quedando tirados en el campo. Son muy superiores a los 75 kilos que no deberíamos superar. Si lo llevamos a términos de plata, con lo que vale el trigo hoy, son 7, 8, 9 dólares por hectárea que estamos dejando tirado en el campo. O sea que prácticamente el margen bruto que puede llegar a tener un productor lo estamos dejando tirado en el campo. Entonces lo fundamental siempre es usar los aros. Este es el aro de 56 centímetros de diámetro, que lo usamos para hacer las pérdidas de pre-cosecha. Deberíamos ir al lote y ver todos los granos que están tirados en el suelo, que no van a corresponder al trabajo de la cosechadora. Tiene 56 centímetros de diámetro porque es 1/4 de metro cuadrado. Por eso usamos 4 y medimos 1 metro cuadrado. Al medir 1 metro cuadrado, cada 333 granos que encontremos en los 4 aros son 100 kilos que estamos perdiendo en la hectárea. Y después vamos y nos ponemos a la par de la cosechadora. Voy a usar un poco esto. Nos ponemos a la par de la cosechadora. Eso es la pérdida de pre-cosecha. Y esto es para medir la pérdida de cosecha, nos ponemos entre los dos ejes. Hay que tener mucho cuidado. La máquina está en movimiento, hay que ser muy, muy cuidadoso. El conductor tiene que estar avisado para que no mueva la línea de la cosechadora. Y nos ponemos entre los dos ejes y vamos a arrojar los 4 aros. Uno solo lo arrojamos a la panza, al centro, que ahí es donde mayor cantidad de pérdida vamos a tener porque tenemos el embocador y tenemos la cola. Y en los laterales de la máquina arrojamos los 3 restantes. ¿Qué vamos a encontrar? Como nosotros nos ponemos a la par de la máquina, ustedes ven que el cabezal ya pasó. Entonces, al arrojar el aro, en la parte de abajo van a quedar las pérdidas de cabezal. Y en la parte de arriba van a quedar las pérdidas de cola. O sea, todo lo que nos tire la cola de la cosechadora va a quedar en la parte superior. En el caso del trigo, el 50% de las pérdidas normalmente se debe al cabezal y el 50% se debe a una mala regulación, fundamentalmente del sistema de trilla, de separación y de limpieza. Porque es un material que entra mucho, es un cultivo que entra mucho material no grano adentro de la planta. Y es por eso, a ver si me da para atrás, que por ejemplo es interesante este sistema que los reguladores de flujo que tienen todas las máquinas, entre ellos, por ejemplo, este de Class, que va regulando automáticamente para que la máquina siempre procese la misma cantidad, las toneladas por hora, a lo largo del lote, independientemente del rendimiento. Entonces, en los lugares que rinde menos, baja la velocidad a 4 kilómetros por hora. Y en los lugares que, no, eso cuando rinde más. Y cuando rinde menos, la máquina aumenta la velocidad y siempre mantiene el mismo flujo dentro de la máquina. Y eso hace que todos los órganos de la cosechadora trabajen permanentemente de la misma forma y no generemos pérdida. Eso es algo muy importante que lo puede tener la máquina de serie, como es la Lexion, y si no, lo que tenemos que hacer también usar el monitor de rendimiento que nos va dando la información de las toneladas por hora que vamos procesando. Es fundamental entonces medir las pérdidas. Si no medimos las pérdidas, no tenemos idea qué tenemos que corregir. Si las pérdidas son en el cabezal, por una mala regulación de la altura, por las cuchillas, por una mala acción del molinete, o en la parte de arriba donde encontramos la pérdida por cola, donde normalmente puede pasar que haya un exceso de trilla, estamos moliendo mucho la granza, la paja, y eso nos empieza a tapar la zaranda y el zarandón. Entonces ahí tenemos otra causa donde tenemos que ver para hacer una regulación.
ustedes saben, estamos viendo, son máquinas que trabajan en siembra directa y es fundamental lo que es la distribución del rastrojo en todo tipo de máquina. Y acá vamos a tener una máquina que tiene 42 y puede tener hasta 47 pies de ancho de corte. Y tenemos que distribuir el rastrojo porque atrás va a venir la sembradora para hacer soja o también puede llegar a hacer maíz. Pero también hay algo fundamental, que en trigo tenemos esta situación. Tenemos días en diciembre, baja humedad relativa, alta temperatura, tenemos esta granza que es muy susceptible a los incendios. Nosotros le hemos testeado esa borba que trabaja continuamente con el motor. Entonces es un foco que tenemos que tener mucha precaución, lo podemos tener en soja, en maíz, pero en trigo es fundamental, es la época donde más se dan incendios en máquinas cosechadoras y, como les decía, cuando se dan condiciones como las que normalmente tenemos en diciembre, tenemos alto riesgo. Una posibilidad es, si tenemos un día de muy baja humedad relativa y tenemos alta temperatura y tenemos mucho viento, trabajar siempre con viento de cola. No trabajar, o sea, que el viento vaya generando una autolimpieza, porque si el viento nos mete la granza hacia adelante, podemos estar trabajando sobre el motor, que es una zona donde tenemos 600 grados centígrados y hay mucha posibilidad de que esa borba genere un incendio. Entonces, esa es una posibilidad que la tenemos que tener muy en cuenta. Otro es algo muy interesante que tiene esta Lexion, que es un sistema, si ustedes ven, toma aire limpio desde arriba y genera una corriente de aire negativa. Entonces, tiene planchada toda la borba para que el motor siempre esté trabajando con oxígeno limpio. Es algo muy interesante, esto es una patente que tiene CLAAS y es muy importante para este tipo de situaciones. Y si no, tenemos que ser muy cautos y en días complicados, con baja humedad relativa y alta temperatura y altos vientos, tener mucho cuidado y mucha precaución. Y por último, este es un punto clave, nosotros en este momento estamos, las máquinas que trabajan en la provincia de Córdoba y que van a trabajar luego en la provincia de Buenos Aires, cuando lleguen a la provincia de Buenos Aires, destapamos todo lo que es sinfines, norias, los pisos de los sinfines, pisos de noria, todos los retornos, y vemos qué encontramos ahí. Y estamos encontrando mucha maleza resistente. Acabamos de tener una charla, ustedes saben que resistente al glifosato ha crecido exponencialmente en los últimos años la cantidad de malezas, pero el principal vector es la cosechadora. Entonces, si llega un contratista a nuestro campo, lo primero que tenemos que hacer nosotros, ayudarlo y destapar todas esas zonas críticas de la máquina. Ustedes saben que las malezas tienen muy bajo peso específico, entonces no se acumulan en cualquier lugar, se acumulan en algunos puntos ciegos donde no es posible llegar con una limpieza tradicional. Entonces destapar todo lo que es los pisos de los sinfines, de las norias, y de esa forma nos vamos a sacar un dolor de cabeza. Esa máquina viene a un lugar de un campo donde puede haber trabajado en un campo sucio y se va a limpiar ¿dónde? Apenas empiece a trabajar en nuestro campo, se va a llenar, todo lo que es el material va a generar una autolimpieza y lo va a despedir. Por eso, normalmente las malezas resistentes, ¿a dónde lo vemos? En las cabeceras, a donde empezó a trabajar la máquina, a manchones que se empiezan a estirar. Entonces, bueno, tenemos que ser más prolijos. Todo esto es tecnología de proceso, tiene costo cero. Lo único que tenemos que hacer es molestarnos y ayudar al contratista a limpiar la máquina, porque nos va a sacar un dolor de cabeza muy importante. Bueno, yo creo que ya estamos. No sé si alguno llega a tener alguna duda. Recuerden, 333 granos que encontramos en los 4 aros son 100 kilos que estamos perdiendo en la hectárea. Así que lo más importante es empezar a medir, empezar a ver cómo estamos trabajando, qué regulación tenemos que hacer y en base a eso darles información al maquinista, que es el especialista de cosecha. Inmediatamente va a saber si tiene que abrir la zaranda, abrir el zarandón, aumentar o disminuir el viento, que son factores clave en la cosecha de trigo, y de esa forma hacer los ajustes que sean necesarios. Gracias, Fede, muy amable. El aplauso para Federico, señoras y señores. Obviamente, técnicos que están aquí delante de ustedes, muy generosos, muy generosos. Esto normalmente son asesoramientos en estudios que tienen su costo.